Hola, bienvenidos. Estamos aquí para charlar hoy acerca de un libro que he estado leyendo y que me ha parecido muy interesante. Se titula El sistema político, teoría y praxis de un universitario pues muy reconocido, un universitario de la UAS muy reconocido, Juan Francisco Valerio Quintero, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. ¿De qué trata este libro? ¿En dónde pueda residir su interés? Este libro trata acerca del concepto de sistema. Empieza hablándonos del concepto de sistema para terminar hablándonos del concepto de sistema político. Es decir, es una discusión teórica que, nos dice el autor, no quiere quedarse únicamente en la teoría, sino que también quiere llegar a la praxis, teoría y praxis. Para este autor, Francisco Valerio Quintero, toda teoría que carece de un referente concreto, pues es vacía. Y seguramente todo referente concreto, toda concreción, todo objeto real, toda cosa que está ahí en fuera, sin teoría, pues seguramente es una nada. Bien, entonces es lo que va a tratar este libro de elucidar el concepto de sistema, primero, después el concepto de sistema político y finalmente va a aplicar el resultado de esas reflexiones lo va a aplicar al caso del sistema político zacatecano. Entonces está dividido en tres partes este libro. Esas tres partes pues están referidas a lo que ya he mencionado. El concepto de sistema y las ciencias sociales es la primera parte. El concepto de sistema político es la segunda parte. Y Zacatecas, elecciones 2010, es la tercera parte. Está dividido en tres partes y cada parte tiene varios subincisos. Bien, comenzaré por algunas observaciones de forma antes de entrar al fondo. Yo no creo que siempre la forma sea fondo, pero bueno, algunos insisten en repetir pues lemas, en repetir frases que quién sabe dónde escucharon y que creen que dicen algo muy profundo y que nunca se detienen en analizarlas. Bien, empezaré con algunas cuestiones de forma. Según nos dice la parte final del texto, en esta parte, la hoja final donde viene una información, el sistema político, teoría y praxis de Juan Francisco Valerio Quintero se terminó de imprimir el 20 de mayo de 2013. El cuidado de la edición estuvo a cargo del autor y se tiraron 1000 ejemplares. El cuidado de la edición estuvo a cargo del autor. Eso nos explica una serie de problemas de forma. ¿Cuáles son esos problemas de forma? Bueno, pues que el libro tiene algunos, no diré que muchos, pero sí tiene bastantes y notorios problemas de escritura que una corrección hubiera eliminado. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, pues que a veces no usa bien las abreviaturas, que a veces comienza en un tiempo verbal incorrecto, que bueno, que se equivoca en el género, se equivoca en el número, cosas de esas que se corrigen fácilmente si se le da una segunda, tercera o cuarta leída por un corrector profesional. No se hizo, la edición estuvo a cargo del autor, no sé por qué, pero bueno, eso es un primer problema. Otro problema que tiene el autor, este sí ya no tiene que ver con la escritura, sino con la organización del texto, es que en ocasiones, pues hace citas eh, que no aclara. Nos dice que ya citó a alguien y bueno, pues lo cita más adelante del texto, pero bueno, ese tipo de problemas que remiten a la organización del texto también a veces no genera las distinciones sobre la página, generando una sección para empezar a hablar de otro tema que ya no tiene que ver con el que estaba hablando previamente. De repente está hablando de mecánica cuántica y se pone a hablar de otra cosa. Y así sucesivamente, un tipo de problemas de esos que pueden en ocasiones hacer un tanto confusa la lectura, pero bueno, vamos a hacer abstracción de ellos para demostrar que este lector no considera que la forma es fondo. Si considerara eso, pues bueno, ya de entrada la forma me estaría diciendo que esta cosa no vale la pena leerla. Sin embargo, es necesario leerla. Incluso esos errores nos dan idea de cómo está organizando el universitario
promedio su mente, qué problemas de organización cognitiva tiene. Pero bueno, dejaré eso de lado, me iré directamente a discutir las ideas, muchas o pocas que pueda contener el texto. Yo considero que sí tiene ideas y que pueden ser analizadas independientemente de esa, pues, deficiente forma que se les ha dado a veces, porque pues la editorial irresponsable, como a veces las hay, pues nada más cobra y no hace el trabajo completo. Se necesita una corrección de estilo, a veces mínima. El autor no escribe tan mal, no escribe tan mal. Tiene pocos errores comparado con cómo escriben, bueno, muchos universitarios escriben, bueno, pues, terrible, pues, no se les entiende absolutamente nada. No, los problemas que aquí hay son problemas, pues los problemas típicos. Sí sabe escribir el autor, escribe pues bien, normal, y comete los errores de que se cometen cuando se escribe un texto muy largo. A veces se nos van unas comas, a veces se nos cuatrapea el número o el género de alguna frase, etcétera, la comenzamos mal, hacemos repeticiones muy seguido. Bueno, así se cura con una corrección y ya, faltó. Ese es un problema del editorial. En la organización del texto, pues bueno, ese sí ya es problema del autor, que sí dificulta saber más o menos qué está diciendo, pero se puede, si se lee atentamente el texto, y a eso invito yo a los universitarios, a que lean a sus compañeros para que puedan darse cuenta de qué es lo que se está produciendo en la universidad o qué se ha producido. Se producen libros, las universidades producen ideología, producen ciencia, producen conocimiento, y ese conocimiento pues debemos discutirlo, porque a final de cuentas es en la discusión, en el diálogo, donde realmente llegamos a saber qué estamos diciendo. Obviamente muchos creen que el diálogo lo deben de entablar con las agencias internacionales que les financian los proyectos de $1,000,000 de pesos. Pero esas agencias no dialogan, que deben dialogar con los que publican en la revista, con los editores de las revistas internacionales. Bueno, ahí tampoco se dialoga mucho, se dialoga poco. O que deben dialogar con sus pares internacionales. Bueno, pues, ese es un modelo, dejémoslo allí, no es inválido, está bien, pero hay que dialogar también entre nosotros como universitarios, interesarnos por lo que acontece en todos los ámbitos de la creación universitaria. Bien, entonces vamos a hablar hoy del primer capítulo que, como ya dije, trata del concepto de sistema. Dice, el concepto de sistema y las ciencias sociales. Tiene unos agradecimientos, un prólogo, una introducción y muchas citas. Y como es un hombre de los 70s, trae citas a Bob Dylan. Bueno, así se estila. Entonces, como ya dije, tiene 3 partes. Las partes van, supongo yo que así lo quiso ordenar el autor, por lo que dice, de la abstracción más elevada a la concreción más concreta. Teoría y praxis. Eso es lo que nos quiere ilustrar el autor. Entonces, el primer capítulo es el capítulo más teórico. Va a hablar del sistema, del concepto de sistema en general. En el siguiente capítulo va a hablar del concepto de sistema político, es decir, ya una modalización de la abstracción primera. Concepto de sistema, bueno, en general. Luego, concepto de sistema político ya es una modalización, ya tiene una adjetivación. Y finalmente, el sistema político zacatecano, así. Zacatecas, elecciones 2010, en donde pues va, supongo yo, más bien eso hace, o eso quiere darnos a entender, que va a aplicar lo que fue construyendo en las secciones previas. Entonces, en esta ocasión voy a hablar del concepto de sistema y las ciencias sociales. Voy a comentar eso que está diciendo él aquí, su primer capítulo, el concepto de sistema y las ciencias sociales. ¿Cómo enfoca Valerio Quintero la cuestión del sistema? Bueno, lo primero que a él le despierta curiosidad es el hecho de que constata, y eso es lo que trata de darnos a entender con todos sus ejemplos, porque son muchos ejemplos, muchos casos, el concepto de sistema es omnipresente. Y seguramente porque es omnipresente, pues debe de haber errores en su aplicación, en su correcta aplicación. Un concepto tan omnipresente, bueno, despierta sospechas. Eso es lo primero que nos dice Valerio. Se utiliza en las ciencias sociales, se utiliza en la física, se utiliza en todos lados. Entonces él nos va a decir que todo concepto tiene límites, límites históricos, límites lógicos y por lo tanto un ámbito de aplicación
Así que él va a tratar en esta primera sección, este primer capítulo, de determinar esos límites históricos y esos límites lógicos. ¿Cuáles serían los límites históricos o cómo se determinan de acuerdo a Valerio Quintero? Bueno, va a tratar de rastrear el concepto. ¿Y qué es lo que rastrea de ese concepto de sistema, el concepto de sistema en general? Bien, sí establece cuál es el concepto típico de sistema. El concepto de sistema, así dicho sin demasiada formalidad y al nivel de abstracción que utiliza Valerio, es un conjunto de elementos interactuantes o que mantienen entre sí ciertas relaciones. Así vamos a entender, en principio, el concepto de sistema. Un conjunto de elementos que mantienen entre sí ciertas relaciones. Eso es lo que sería, en su forma más general, el concepto de sistema. Una vez que tenemos esta idea del concepto de sistema o que tenemos este concepto de sistema que se puede formalizar muy fácilmente, se lleva o se sigue una clasificación del concepto, de todas sus modalidades. Hay sistemas que son sistemas por esta definición que he dado, pero que cada uno de ellos tiene propiedades distintas. Eso es algo que Valerio no deja en claro, no lo deja en claro. Una vez que tenemos el concepto general de sistema, podemos ir estableciendo propiedades de sistemas que están diferenciados unos de otros y todavía podemos estar en un elevado nivel de abstracción. Por ejemplo, y esto me resulta a mí sorprendente, este libro, que es algo que discute Valerio en este primer capítulo, la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, es un libro que se puede conseguir muy fácilmente. Esta es una edición de hace 20 años, pero hay ediciones nuevas pues mucho más bonitas. Es decir, Ludwig von Bertalanffy, la teoría general de sistemas, y lo que él dice aquí en este libro no es algo difícil de acceder, que sea difícil de conseguir. Sin embargo, Valerio lo cita de segunda mano. Me resulta inexplicable que teniendo tan cerca de sí los materiales y en una traducción, ya no digamos que lo consigue en inglés o en español, la teoría general de sistemas de von Bertalanffy no presenta problemas de filología, no presenta esos problemas. Incluso en alemán se puede leer y pues no es tan complicado. No presenta los problemas de un Hegel o de un Marx. No es un autor sectario, no es un autor que se tenga que interpretar sus oscuridades. Es un autor que es bastante claro, porque es un biólogo teórico, entonces es un científico. Entonces Valerio lamentablemente no discute lo que nos dice aquí von Bertalanffy. Si lo hubiera discutido, hubiera caído en la cuenta que los sistemas en toda su abstracción también tienen diferentes modalizaciones. ¿Cómo se dan estas modalizaciones? Tenemos el concepto general de sistema. Un concepto es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Entonces la definición, la propiedad o el sistema más sencillo de todos es el conjunto de elementos que mantienen entre sí relaciones nulas, por decirles así. Es decir, que no tienen relaciones entre ellos. Un conjunto de partículas dispersas en el espacio que no se están atraídas unas por otras. Un conjunto de objetos en una habitación que no tienen entre sí ninguna relación discernible. Y así sucesivamente. Ese sería el concepto más sencillo de sistema. Luego, nosotros, pues, a partir de las diferentes relaciones, vamos distinguiendo los sistemas. Hay un ejemplo muy sencillo que seguramente se le escapó a Valerio, aunque cita mucho las ciencias, pues parece que no, pues parece que lee demasiados libros de vulgarización. Pero bueno, generalmente hay un ejemplo que se da en los cursos de mecánica o de ingeniería eléctrica, en el que la ecuación diferencial que satisface un resorte amortiguado, es decir, un resorte que... Hay diferentes tipos de resortes, hay resortes que no tienen amortiguación. Bueno, la ecuación que describe el resorte amortiguado y forzado, dos cosas distintas, se amortigua porque hay una fricción y se forza porque hay una fuerza que se le está transmitiendo energía. La ecuación que describe un resorte amortiguado y forzado es la misma que describe un circuito eléctrico RCL, que tiene resistencias, capacitancias e inductancias. Es exactamente la misma ecuación. Nadie, sin embargo, confundiría un resorte. Todo el mundo sabemos que es un resorte, lo podemos ver, es algo muy concreto, muy obvio. Y también todos podemos distinguir un circuito RCL.
un circuito que tiene resistencias, capacitancias e inductancias. Todos los podemos distinguir y vemos las diferencias, aunque están descritos por la misma ecuación diferencial. Este tipo de analogías estructurales entre los sistemas físicos es lo que trata la teoría general de sistemas. La misma ecuación diferencial, la misma ley, el mismo tipo de ley formal describe sistemas muy distintos. Sin embargo, esos sistemas, aunque estén descritos por la misma ley formal, no son iguales, se pueden distinguir. ¿Qué es lo que los distingue? Los significados de sus términos. Cuando nosotros decimos sistema en general y decimos elementos, esos elementos son variables. Variables en el sentido lógico, nosotros las podemos dotar de diferentes significados. Puede ser un resorte que está sometido a una fuerza de fricción y que está sometido a un forzamiento. Un circuito RCL no es un resorte, pero también está sometido a una fricción, la resistencia, por eso un circuito con resistencias, y también a un forzamiento que viene de la capacitancia. La capacitancia, el capacitor acumula energía y le va soltando, es decir, lo va forzando nuevamente a que siga en funcionamiento y por lo tanto se puede describir estructuralmente igual que un resorte forzado con rozamiento. Esto, bueno, se le escapó a Valerio. Y esto va contra su idea de que por el nivel de abstracción, todos los sistemas reducen la realidad a un amasijo indiscernible de cosas. No, no es así. Los sistemas, por supuesto, caracterizan clases de equivalencia y esas clases de equivalencia no necesariamente determinan los mismos objetos. Esos objetos se determinan ya cuando se establecen los significados de los diferentes sistemas, es decir, de las variables que determinan significativamente al sistema. Pero bueno, eso no nos lo dice Valerio, porque él quiere hacernos creer que por su misma generalidad, el concepto de sistema, pues, anula las diferencias entre los objetos y por lo tanto se torna una abstracción vacía. Que no es así, ¿verdad? Bien, los sistemas pues tienen muchas propiedades. La definición general obvia estas propiedades porque hay sistemas, lo voy a explicar en este momento, hay sistemas teleológicos y hay sistemas que no son teleológicos. Hay sistemas que tienen una directividad hacia un fin y hay sistemas que no tienen ninguna directividad hacia un fin. Generalmente los sistemas naturales no tienen directividad hacia un fin. Los sistemas sociales generalmente sí son sistemas teleológicos que tienen determinada directividad hacia un fin. También hay sistemas que presentan propiedades emergentes. Muchos sistemas con muchísimas partículas, sistemas físicos con muchas partículas, presentan propiedades emergentes. Y hay sistemas sociales que no presentan ningún tipo de propiedad emergente. Es decir, se pueden clasificar los sistemas y eso nos va mostrando cuál es la riqueza de la teoría. Sin embargo, bueno, no leyó a Bertalan Laffy. También se hubiera dado cuenta que hay sistemas mecanizables, que son los que se pueden separar en partes. La mayoría de los sistemas que analiza la ciencia suponen cierto grado de mecanización, por lo tanto no necesitamos considerar el todo. La verdad es el todo, decía Hegel. Pues no, la verdad es el todo de los sistemas que no son mecanizables, si es que eso tiene algún sentido. Pero los sistemas mecanizables se pueden dividir en partes. Eso nos lo explica Bertalan Laffy aquí. Y esas partes se pueden estudiar por separado. Eso no nos lo platica Valerio. Los sistemas ciertamente son omnipresentes. Y también me resulta interesante que, por ejemplo, nos cita a otro teórico de los sistemas, que es Luhmann. Luhmann, quien parte precisamente de lo que sorprende a Valerio. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre lo que son las premisas epistemológicas de lo que son las premisas ontológicas. Tanto Luhmann como Bunge, que voy a citar en un momento más, parten de una premisa ontológica. El universo está organizado en forma de sistemas, es decir, son elementos que mantienen entre sí ciertas relaciones y todo elemento del universo es parte de un sistema. Ese va a ser uno de los elementos clave, de las proposiciones clave de la ontología de Bunge, pero Valerio no trata de problemas ontológicos, él se quiere mantener a un nivel epistemológico porque en gran medida pues mantiene hipótesis idealistas o hipótesis del tipo que mantenían los idealistas alemanes
la gran revolución de Kant, el sujeto constituye sus objetos de conocimiento, el sujeto constituye los objetos de conocimiento a partir de la tecnología trascendental que tiene, quién sabe dónde. Y sin embargo, Luhmann o Bunge parten de una hipótesis distinta, de una ontología diferente, de una propuesta filosófica diferente, del realismo. Para ellos los sistemas son algo real que existe, el mundo es real, no depende de nuestra configuración mental ni de nuestro aparato trascendental para existir. Y no solamente es real, sino que tiene forma de sistema. Todos los elementos son sistémicos. Aquí lo dice Bunge, lo voy a decir de Bunge porque lo tengo más a la mano, y me gusta más como lo dice Bunge que como lo dice Luhmann. Lo dice en Ontología 1, el moblaje del mundo, en donde nos habla de la ontología científica y nos va a hablar de la ontología de la ciencia. En la página 42 y va a decir lo siguiente: existe un mundo externo al sujeto cognitivo. El mundo está compuesto por cosas. Las formas son propiedades de las cosas. Y aquí viene lo fundamental. Las cosas se agrupan en sistemas o agregados de componentes que interaccionan. Esto es lo que no discute Valerio, es decir, las premisas filosóficas de fondo. Seguiremos con esto. Muchas gracias.